Oye, David, no sé si te acordarás de la pandemia, la etapa de confinamiento. Tengo vagos recuerdos. Sí, yo también. Entre otras cosas, fue un evento, ¿no?, que obligó a muchas empresas a digitalizarse y a que negocios tradicionales saltaran al mundo online para poder seguir a flote, Bueno, básicamente. en la temporada anterior ya vimos el caso de éxito de Damaso Curto con su empresa de merchandising. Exacto, y fue un episodio súper interesante, así que desde aquí, si alguien no lo ha escuchado todavía, que lo escuche, pero ya. Sí, además da ejemplo de una de las pocas cosas buenas, ¿no?, que podemos sacar de la pandemia, ¿no? Es esto, el hecho de que muchas empresas se dieran cuenta por fin de lo importante que es el proceso de digitalización y todo el mundo del marketing online en general, que parecía desconocido para muchas. Sí, muy de vendehumos, ¿no? Pero sí, algunas lo hicieron mejor que otras, pero bueno, fue un paso, ¿no? Y de hecho un gran paso para empresas tradicionales como restaurantes con su pedido a domicilio, súper popular, ¿no?, en esa época y que a día de hoy siguen estando. Sí, en esa época el repartidor era mi mejor amigo. Vaya, hace poco te comento una cosilla súper interesante que coincidí con la CEO de una panadería artesanal, vamos, un negocio súper tradicional. Y contó que tenían servicio a domicilio, lo cual me llamó la atención porque hay pocas panaderías que te lleven los dulces a la puerta de tu casa, ¿eh? Y mejor porque puede ser peligroso eso. Y que lo creas. Estuve bicheando y es un claro ejemplo de empresa tradicional que se ha subido al carro de la transformación digital, sobre todo obligada por la pandemia. Pues oye, quiero saber más. No sé, no me dejes así, va. Pues ahora mismo llamo a Lidia y a ver si se quiere venir, ¿no? Perfecto. José Carlos y Lidia son dos mellizos de los 90 que están al frente de Dompa Artesans. Lidia es graduada en periodismo y actualmente es la CMO de la empresa. José Carlos es graduado en Economía y Negocios Internacionales y actualmente ejerce como CEO. 35 años después de que sus padres abrieran una panadería en Albal, están al frente de una empresa en plena expansión. Tienen 9 tiendas físicas en Valencia y un canal online que crece año a año. Dicen que Dompa es artesanal, tradición, trabajo, unión, constancia, pero sobre todo familia. Vamos a descubrirlo. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal, chicos? Muchas Hola, gracias. encantado de estar aquí. Qué bonita la introducción, ¿eh? Me ha gustado. Me ha emocionado también, yo soy muy llorona. Pues todo Genial. con ChatGPT, ya lo sabes, todo es inteligencia artificial. Oye, pues la primera pregunta, creo que es obligatoria en este caso, es ¿qué desayunáis? Pues, buah. Bueno, empieza tú si quieres. Yo, sinceramente, café. O sea, de hecho, ya es la mayoría de veces en la oficina directamente, no soy de desayunar en casa. Y ya está. Alguna vez me da por probar un croissant o alguna caracola de chocolate, pero la gente me dice, tío, yo si fuera tú es que estaría todas horas comiendo, pero al final cuando trabajas a diario con esto, pues digamos que lo llegas hasta aborrecer, diría yo. ¿Y te llevas trabajo a casa? Me llevo trabajo digital a casa y solo pan. Intento, bueno, alguna vez para merendar, no te voy a mentir, sobre todo cuando vienen amigos o conocidos a casa, pero bueno, algo cae a veces. Pues yo, sinceramente, el refrán ese que dicen en casa del herrero cuchillo de palo, pues yo lo cumplo al dedillo, porque vamos, ni desayuno, no me entra nada, pero no por nada. O sea, la gente siempre dice, jolín, teniendo un horno, una panadería, una pastelería, yo estaría que no cabría por la puerta a todas horas comiendo. Pero sinceramente, o sea, de costumbre, a mí por las mañanas es cierto que no me entra absolutamente nada hasta eso de las 11, 12, que ahí ya es entonces cuando realmente suelo picar algo. Pero en cuanto comida en sí, de dulce, de cruasanes y demás, me apetece sobre todo después de cenar. Pero lo que es en el desayuno, sinceramente, nada, absolutamente. Ese En snack plan, ahí a ayuno, última ¿no? hora. Ayuno. Ayuno. Se intenta. Y voy a seguir contigo, Lidia. ¿Qué es para vosotros Dompa? Pues para nosotros Dompa me viene a la mente lo primero, unión y familia. Es un proyecto donde empezaron nuestros padres hace 36 años y la verdad que con el paso del tiempo nosotros desde muy pequeños hemos estado introduciéndonos en el negocio familiar. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón de estar detrás de un mostrador con el delantal y mi hermano echando un cable en obrador y cuando ya posteriormente se sacó el carnet de conducir repartiendo, ¿no? Entonces, para mí, Dompa, lo primero que me viene es unión y familia, sin duda.
O sea, que nació gracias a tu padre, ¿no? Que formó Sí, vuestro... exacto, fueron los dos, o sea, mi madre sí que es cierto que se dedicaba a otra cosa totalmente diferente, ella trabajaba como administrativa en una empresa de logística del mueble y mi padre sí que desde muy jovencito estuvo pues aprendiendo, ¿no? el oficio de panadero y nada, se metieron en la aventura de crear un negocio los dos y nada, hace 36 años de esto y la verdad que nosotros sentimos pues un orgullo enorme y placentero de lo que han conseguido y lo que estamos consiguiendo junto a ellos, ¿no? Y José Carlos, Lidia ha dicho que os fuisteis introduciendo en el negocio, pero ¿fue por obligación o realmente queríais? ¿Era vuestro destino? Pues yo creo que, de hecho, yo personalmente, y alguna vez lo hablaba con ella, cuando estudiábamos a lo mejor bachillerato y tal, decíamos que no queríamos, porque como trabajamos siempre los fines de semana o las vacaciones de Navidad, de verano, yo le cogía hasta a veces un poco de tirria en el sentido de decir, yo esto, de hecho me fui a Madrid a estudiar la carrera allí porque dije, es que no, yo empecé el primer año de carrera en Valencia y el viernes no tenía clase, por ejemplo, pues el jueves por la noche ya entraba al obrador, jueves, o sea, noche, viernes y sábado de madrugada y era como, yo acabé un poco saturado y siempre decía que no. Y luego sí que es verdad que empecé a trabajar en Madrid, de prácticas en el departamento de marketing de una multinacional, luego empecé a después del máster, otras prácticas para Inditex y dije, no sé, como que al final dije, realmente tenemos una empresa con mucho potencial de crecimiento, un grupo ya consolidado y dije, jolín, vamos a quedarnos con la parte de gestión, que es lo que necesita la empresa, y darle un toque totalmente nuevo antes de que por herencia me toque con 40 y picos años de volver y empezar de cero todas estas ideas frescas y jóvenes que teníamos en mente. Y así fue. Yo en mi caso, pues básicamente fue por el tema de la pandemia, de la crisis sanitaria que sufrimos hace 3 años ya. Y fue un poco eso, yo estaba en Madrid viviendo, estaba a su vez haciendo un máster de tele y con el tema del COVID yo me vine a la semana para Fallas y la semana para Fallas que ya no volví. Me quedé aquí y ya fue como empecé a sumergirme un poco en el negocio familiar. Opino igual, exactamente igual que José. Al principio de pequeños le cogíamos con un poco de tirre y manía, ¿no? Porque nuestros padres sí que han tenido claro siempre y nos han inculcado los valores del trabajo, ¿no? Y lo que cuesta ganarse las cosas. Entonces, esa parte sí que es cierto que se lo tenemos muy agradecidos, pero, jolín, cuando al final llegaba el fin de semana y tus amigas iban a una discoteca light y tú tenías que estar detrás de un mostrador, pues te picaba, ¿no? Cuando las vacaciones decías, jolín, junio, llego a vacaciones, ¿dónde vas a ir este verano? No, este verano me toca estar detrás de un mostrador. Incluso tengo amigas que han llegado incluso a venir al horno a ayudarme, ¿no? Y echarme un cable. O sea que sí que es cierto que le tenías como un poco de manía de decir, jolín, prefiero a veces estar en clase que trabajar, ¿no? Pero al final, pues eso, pues poco a poco nos fuimos introduciendo y la verdad que a día de hoy yo personalmente no lo cambio porque como mejor estoy aquí en casa no voy a estar en ningún sitio y eso estoy completamente segura. Y viéndolo en retrospectiva, ¿cambiaríais esos momentos de obligatorios de estar los fines de semana, las vacaciones y demás trabajando en el negocio familiar? Yo Pues personalmente sí. O sea, quiero decir, hubiera vivido un poco más, sobre todo en la etapa de más adolescente. Porque sí que es verdad que, pues eso, era trabajar el fin de semana y fútbol. O sea, no había espacio tampoco para... No, sí, a ver, que siempre sacábamos hueco al final. Tampoco es que de viernes a domingo estuviéramos 24 horas trabajando, pero era más sacrificado porque también es verdad que era de madrugada y por las o sea, y muy, muy pronto. Y por la mañana. yo coincido un poco lo mismo, aunque yo pues a estar en tienda era más, entraba a las 7 de la mañana, 7 u 8, cosa que también me costaba mucho madrugar porque a mí no me gusta nada madrugar, odio madrugar. O sea, yo prefiero quedarme hasta las 8, 10 de la noche, pero odio madrugar. Y Quizá entonces por eso sí que me eso, mataba. quizá por eso desayunas a las 11, que es cuando te Eso levantas. es, todo tiene sentido, todo tiene Posiblemente. sentido. Y entonces yo también coincido en lo que dice mi hermano, que sí que, jolín, pues te chirría y me arrepiento un poco, pero bueno.
Al final, todo ha sido por una buena causa, ¿no? También pienso que si no hubiese sido quizás por eso, pues no hubiésemos valorado muchas de las cosas que podemos valorar a día de hoy. Exacto, sí, sí. ¿Y cómo fue el traspaso de poderes desde vuestros padres? Porque ahora sois los dos que estáis a cargo de la empresa. Pues a ver, la verdad es que fue sencilla, quiero decir, no ha sido pues, de un día para otro, ha sido algo más progresivo y luego también, pues digamos que lo que es la antigua gerencia tampoco ha desconectado de la empresa. Tenemos reuniones semanales con un comité de dirección a nivel interno en la que están ellos, participan las decisiones, se le comunica todo y bueno, es lo que se trata. Al final también ellos siguen perteneciendo, no es que digas, pues, acabo aquí, se van. Y luego pues sí que han tenido mucha confianza en nosotros, en las ideas que teníamos, lo hemos consultado todo, tampoco ha sido nada aquí decidido unilateralmente, pues como te digo, mucha reunión, mucho proceso didáctico y mucho pues compartir todo y escuchar, sobre todo escuchar también. ¿Habéis Eso visto es. Succession? Yo no. Yo no. Sí, la estoy viendo. Voy la por la serie de temporada HBO. 1. Sí, es la de Yo los no. ricos que controlan la prensa, ¿no? Está en HBO. Sí, sí, sí. Bueno, quizá si la veis, si la estás Sí, viendo, sí, José sí, Carlos, sí. te Pues me la suena voy a un poco la apuntar. historia. Llevo unos 6 capítulos. Vale, O sea, vale, vale. Ya pero me sí, contarás. me ha quedado claro. Los primeros 6 capítulos se ven muy bien, ¿eh? O sea, Vale, vale, vale. Y entre vosotros, ¿qué tal os dividís sobre todo las funciones o las responsabilidades, las decisiones también? No sé si tenéis muy claro cómo tomáis cada cosa, si tenéis funciones muy claramente marcadas, si hay decisiones que las tomáis conjuntamente, ¿cómo trabajáis? Sí, pues a ver, nosotros dentro de la empresa realizamos funciones totalmente diferentes, porque yo me centro más en el tema de la comunicación, también estoy llevando un poco de comunicación interna también dentro de la empresa, entonces yo voy más en ese ala de comunicación, marketing y demás. Entonces, él al estar no centrarse en mis cosas ni yo en las suyas, pues es como que cada uno desde su parcela, que digo yo, vamos tirando y vamos, la verdad que lo llevamos bastante bien. A la hora de tomar decisiones, siempre yo las consulto con mi hermano, siempre. Sea decisión mínima de marketing o para una publicidad, lo que sea, lo mínimo. Siempre lo consulto con él y luego él pues los traslada lo trasladamos porque en esas reuniones, como ha comentado él antes del comité, también estoy yo. Entonces lo consultamos y las tomamos decisiones un poco, o sea, no las tomamos en conjunto, pero sí que exponemos nuestros puntos de vista diferentes, aunque al final quien toma las decisiones pues es él junto con la otra persona. Entonces, en cuanto a las decisiones, sí que son consultadas totalmente todas, porque yo siempre digo lo mismo, yo sin el respaldo de mis padres no soy nadie, pero es que sin el respaldo de mi hermano soy aún menos. Siempre he dicho lo mismo y es verdad, ¿no? O sea, al final ese respaldo ya no de familia, sino alguien que tienes, que tienes al final la suerte de tener en tu empresa y de la suerte de contar con alguien como él y que más que tu hermano y encima mellizo, ¿no? O sea que sí. ¿Siempre os habéis llevado tan bien? Sí, siempre hemos tenido muy buena relación, la verdad. La verdad que sí. Qué suerte. Y también hemos tenido nuestras cosas como todos, claro, evidentemente, porque somos todos hermanos. Hemos sido pequeños, sí. Todos hemos sido pequeños y nada, pero sí, siempre hemos tenido esa complicidad, ¿no? De, jolín, pues al final, esa complicidad que solo saben los hermanos, que digo yo. Y otra preguntita, por ejemplo, José, cuando alguien entra, se cambia la gerencia de alguna empresa, siempre hay cosas que se cambian o que se dejan. En vuestro caso, ¿qué cosas habéis cambiado a la hora de que os pusisteis al mando y qué otras habéis dejado? Pues, por ejemplo, el tema de la comunicación interna. Sí que lo hemos querido potenciar más. O sea, es un plus que hemos añadido. O luego el control de gestión, que era algo que faltaba en la antigua agencia. No por nada, sino porque al final mis padres eran trabajadores natos, pero que estaban más, como digo yo, mi padre más en la boca del horno que en la oficina. Y al final, pues, es decir, lo que hemos querido mostrar también, que es a veces muy difícil cambiar una cultura empresarial más antigua, es que al final la gestión, pues oye, se ve desde una parte más arriba, desde más alto, y es como que tienes una visión más holística de todos los frentes de la empresa y te lleva a tomar mejores decisiones porque tienes más datos, ¿sabes? Entonces
Entonces, al final, cuando tienes un horno, por ejemplo, o una tienda o un despacho de pan, es fácil, pero cuando tienes 9 más una venta online, más pedidos telefónicos, es muy difícil controlar eso. Entonces, eso sería como el plus. Y alguna que hayamos dejado, pues la verdad es que quizás sí que es verdad que... Yo creo que esa ha sido no, básicamente. sí, quizás también porque nuestros padres, al estar más, quiero decir, más codo con codo, mi padre entraba a las 12 de la noche con toda la cuadrilla, con el 60-70% de la plantilla, que empezaban todos a la misma hora. Entonces, claro, a lo mejor ese codo con codo es lo que nos ha faltado a nosotros, porque al final, quiero decir, de poco me sirve gestionar o que la oficina la abra a las 12 de la noche, quiero decir, o 3 de la madrugada. No tiene sentido poner aquí a la gente de administración o contabilidad, que somos los que más compartimos horas en el día. Aún así, hacemos guardias, venimos los fines de semana, cuando ellos se van, justamente nosotros entramos, tenemos esas 2-3 horas donde compartimos tiempo. Oye, pues ¿qué tal? ¿Cómo tomamos un café con ellos? O ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la noche? ¿Todo bien? ¿Algún problema? Resolvemos incidencias. Entonces, quizás yo creo que lo único que así que hemos perdido es ese contacto de tantas horas que tenían a lo mejor nuestros padres porque trabajaban de noche codo con codo en producción, diría yo. Pues parece que la transición generacional ha sido más tranquila que en Succession, precisamente. Bueno, el imperio es algo más pequeñito y creo que la familia se lleva mejor, ¿no? ¿Qué es un imperio de pan? Y croissant. Me parece increíble cómo están juntando ambos mundos, ¿no? La tradición y lo nuevo, lo offline y lo online, y cómo lo han utilizado para crecer. Sí, la verdad es que es curioso cómo sectores establecidos desde hace, no sé, cientos de años aún tienen ese hueco para la innovación. Es que si solo innovando se puede crecer y si te estancas, mal. Y ahora que hemos repasado un poco vuestra historia, la historia de la empresa, no sé si podemos poner un poco de contexto a cómo está actualmente. ¿Cómo de grande es Don Partesans? Pues mira, ahora mismo son 55, contando 58. chicas de fines de semana, sí, 55-58 contando personal de fines de semana, que es más rotativo, ¿vale? Son cuanto a personas. En facturación estamos en 2,4 millones de euros de facturación, 9 puntos de venta más uno que viene en camino, que en principio abriremos en julio si todo va bien, en la zona de Costa, en Cullera. Y luego la venta online. Y de esos 2,4 millones de facturación, el 75% viene de los ingresos entre unos 70-75% vienen de ingresos de nuestras tiendas físicas, que son todas propiedad nuestra, no hay franquicia. Y en torno al 20-25% restante vienen de, pues aparte, rutas que tenemos con restaurantes que nos compran a diario, salones de banquetes, o clientes, por ejemplo, de catering o comprar de desayuno, que es la que sí que lo agrupamos en ese porcentaje, pero que alrededor, como llevamos relativamente poco y lleva un peso de estructura muy grande el canal tradicional, estaremos entre un 5 o 6% de cuota de venta de nuestra venta total. La parte online, hablo. ¿Cómo promocionar, es decir, el B2B al ir a Sí. negocios? ¿Cómo trabajáis esa parte? Porque me llama la atención el que tenéis que diferenciar el trabajar con persona de consumidor final, como Sí. las tiendas físicas, ¿no? Que al consumidor, pues a empresas, a colegios o a Sí, catering. Así es. Nosotros tenemos un comercial que se encarga de eso, se encarga de ir a visitar a los sitios y promocionarnos y saber vendernos, vaya. Y luego, por otra parte, también es mucho el boca a boca. Tenemos una larga trayectoria, sobre todo enfocado en panadería y eso, al final el boca a boca es quien te llama, quien te busca, ¿no? Nos conocen, a lo nos mejor conocen nuestro y producto. llaman, oye, mira, que quiero quedar con vosotros para que me he montado un restaurante o una cafetería o llevo el salón de banquetes tal, me gustaría reunirme para valorar, ver precios, ver qué tipo de producto ofrecéis y demás. O sea, aparte del chico este que tenemos del comercial, sí que es cierto que la gran mayoría es por el boca a boca, ¿no? Y también estamos en pueblos, que los pueblos, quieras o no, pues es como que te conoces más porque al final el círculo es más reducido, ¿no? Catarroja, Albal, Alfafar, Benetúser, Paiporta. Son pueblos más pequeños donde al final pues todo el mundo nos puede llegar a reconocer. Y ahora, siguiendo con el tema de empresa,
¿Cómo es vuestra cultura de empresa? ¿Qué valores compartís? Pues Nosotros, por ejemplo, dentro de la empresa, o sea, el trabajo en equipo es primordial. fundamental. O sea, aquí todos intentamos hacer de todo, quiero decir, de hecho tenemos muy arraigado eso porque incluso algún compañero, pues siempre hay algún cuello de botella, por ejemplo, el fin de semana en el obrador, y cuando acaban los compañeros de obrador panadería se pasan a obrador pastelería para, oye, pues chicos, acabamos media horita entre todos y nos vamos. Entonces la cultura de eso de ayudar, ¿no? De codo con codo, luego quizás también que nos vean nosotros involucrarnos el fin de semana en obrador, desde pequeños que nos han visto detrás de ella de mostrador o yo en el obrador o yo repartiendo, pues oye, al final es algo que también, jolín, pues lo valoran positivamente porque dicen, no son estos niños que acaban de llegar aquí y se han puesto a dirigir la empresa sin tener ni idea. Claro, porque es que la gran mayoría de trabajadores llevan con nosotros, bueno, nos han cambiado a nosotros pañales, solo te digo eso. Una de las pasteleras, por ejemplo. Entonces, es lo que dice José, ¿no? Al final, para nosotros siempre hemos tenido claro que somos una familia, que no estamos por encima ni por debajo de nadie, que todos estamos por igual. También hemos aprendido, y esto lo hemos adquirido a lo largo del tiempo, ¿no? Que es quizás algo que hemos echado en falta en la otra generación, en la de nuestros padres, que es el tema de delegar. Hemos aprendido a delegar y yo creo que eso también es muy importante dentro de la empresa, y también la confianza en ellos, ¿no? A no perderla nunca y tener claro que todos somos humanos, que errores y fallos podemos tener todos, absolutamente todos, seas o no empresario, estés al frente o no de una empresa, y nada, estar todos a una, ¿no? Y al final eso es lo que nos estamos transmitiendo y también lo que nos transmiten ellos, porque nosotros también aprendemos cada día de ellos. Es más esa figura de líder que la de jefe tradicional, de Exacto. empujar porque todos. Eso es. Habéis comentado que tenéis diferentes targets, ¿no? El B2B, el B2C. No sé si tenéis claro cuáles son vuestros clientes objetivos, cuáles son esos clientes tipos bien marcados. Pues, por ejemplo, en el tema es que también nos gusta diferenciarlo porque ya teníamos el canal tradicional que es el que iba ya funcionando, y luego el online, a mí me gusta llamarlo es el B2C, pero el I con una E delante, porque al final es, digamos, lo que está generando ahora nuestra estrategia de captación de nuevos clientes, de nuevos leads, de darnos a conocer que nuestros perfiles de redes sociales. Entonces, esa es la estrategia de, por ejemplo, Lidia trabaja con una agencia de marketing y de comunicación también, ¿vale? Para ver nuevos clientes. Digamos que aquí éramos muy conocidos en la zona del pueblo o en la zona de Valencia, pero por un público, pues quizás diríamos de entre 40 años y mayor. Pues estamos bajando también un poco esta media de edad porque en Internet al final sobre todo en todo redes, mundo, sí, sobre todo en Internet. Y es ahí donde estamos ahora dedicando la estrategia y los esfuerzos para captar un nuevo público, intentar fidelizarlo y que, oye, por ejemplo, pues cuando tengan una celebración de un evento de cumpleaños, pues piensen en nuestro catering, en que también le podemos servir la tarta y que encima, por ejemplo, pues se le puede llevar a su domicilio. Entonces, eso, le damos un servicio ahí completo en ese sentido. Y dejando atrás la crisis del coronavirus, ¿cómo pasasteis la crisis de 2007-2008? Pues nosotros tuvimos... Sí, nosotros aún éramos... Bueno, yo me acuerdo que estaba estudiando todavía en Madrid o me iba para Madrid. Yo estaba aquí. Sí, aquí tuvimos nuestra particular crisis, nos afectó a nosotros de otra manera, porque tuvimos una crisis del pan de 20 céntimos. Un panadero, pues que dicen que, pues desde el gremio panadería dicen que con una financiación externa le habían hecho una inyección de liquidez y se había dedicado a abrir obradores y a vender pan a 20 céntimos. Entonces aquí en Valencia fue muy sonado, no sé si habéis oído alguna vez la noticia, pues eso, fue justamente desde esos años y fue, digamos, como lo que más nos afectó, porque tuvimos que sacar un producto nuevo entre los panaderos del pueblo, competir con algo, claro, tú estás vendiendo la barra de pan, por ejemplo, a 75 céntimos por aquel entonces, y había entrado un nuevo player en este tablero y te había puesto las barras de pan a 20 céntimos, que era, vamos, es que no había... Si es que eso era coste, no llegaba ni al coste, o sea, no cubría ni costes. Entonces, claro, pues ahí es donde mis padres, me acuerdo que tenían dolores de cabeza, bueno, tuvieron una época bastante mala
incluso de estar 2 meses sin poder pagar salarios, y tuvieron que hacer una reestructuración de la deuda a nivel interno, buscar nueva financiación, y al final pudieron salir adelante también. Hipotecarnos. Claro, Hipotecar nuestra casa. Este chico, por ejemplo, ya quebró, porque al final también se veía venir, pero estuvo 1 año y medio, ¿no? O 2 años haciendo bastante daño. Porque es que encima, o sea, él empezó a abrir por pueblos, pues sobre todo Torrente lo tenía inundado de tiendas, por pueblos de Valencia, y nos abrió una en la esquina del pueblo, sí, aquí en Albal. 50, entonces, claro, yo me 100 acuerdo, metros. yo eso, o sea, nosotros teníamos 13, 14 años, Sí, no, yo, o sea, que ya teníamos uso de razón, me refiero, que no éramos tan pequeños. Y yo sí que recuerdo a mis padres pasarlo realmente mal. Mi padre, yo recuerdo una reunión que hicimos aquí en el horno, en Obrador, que reunió a todos los trabajadores y comunicó la situación de la empresa, y él dijo algo así como que dé un paso al frente, pues quien quiera estar dentro de este barco, ¿no? Como siempre ha llamado él a la empresa. Y hubo muchos trabajadores que lo dieron y hubo muchos trabajadores que no lo dieron y que no continuaron con nosotros. También, evidentemente, entendemos que cada uno pues tiene su familia, tiene sus gastos, tiene su vida, y evidentemente, pues, jolín, no fue una situación fácil, ¿no? Para ninguno. Y también lo que os digo, o sea, lo que os he comentado, tuvimos que hipotecar nuestra casa, y, jolín, también eso, pues todo el esfuerzo, ¿no? que has hecho durante años, que se te pueda ir al garete por un mindungui, sinceramente, pues eso. Y entonces eso, nosotros sí que lo recordamos, no digo yo, sino él también, que aunque no estaba aquí, que estaba en Madrid, pero sí que, bueno, en Madrid no estabas aquí. Es que 13, 14 años. 13, 14 sí, no estabas aquí. Entonces, eso sí que lo recordamos, sí. Que fue muy marcado, muy marcado. O sea, y yo también recuerdo que mi padre se coleccionaba los periódicos o todas las noticias que salían respecto al hombre este, porque ya era obsesión de madre mía. O sea, es que hoy en día, o sea, el pan, y bueno, lo vimos también reflejado en la crisis sanitaria, todo el mundo todos los días compra pan. O sea, a ver, igual no todo el mundo, pero la gran mayoría de la población. Porque es un producto al final de primera necesidad. Entonces, claro, cuando te montan a alguien en la esquina que está compitiendo en un mercado que ni siquiera es el tuyo, porque eso era lo que era, por 20 céntimos una barra, pues imagínate. Entonces sí que nos afectó muchísimo. ¿Conocíais personalmente, bueno, vuestros padres a esta persona? Es que esta persona era, te cuento, esta persona, de hecho, hicieron muchos reportajes al respecto sobre él. Es una persona que se dedicó, o sea, se encargó de coger a un mindungui que era la cara visible, pero la persona real que estaba detrás de este negocio era otra, ¿sabes? Entonces, él simplemente se encargó de Navarro, pues esta es la cara visible de Navarro, pero era un mindungui, que digo yo, que trabajaba en un horno de Torrent, y pues eso, pues un pobre diablo. Y el otro pues fue el listo que estaba ahí pues llevándoselos y destrozando pues negocios, o sea, el gremio, ¿no? En sí, no solo a nosotros, sino hubo mucha gente que tuvo que cerrar, y muchos negocios que se fueron pues eso a declive por este sinvergüenza. Pues deberíais pasar una etapa muy dura, pero sobrevivisteis, os hicisteis también más fuertes. Sí. Pasamos, si queréis, a la actualidad. No sé si, bueno, seguro que sois conscientes de esa nueva tendencia que tenemos actualmente de comida saludable. Y quizá el tema del pan, de la repostería, ¿no? Similares, no encaja demasiado. No sé si queréis que se pueda ver alguna sinergia o pueden coexistir ambas tendencias. Pues yo creo que sí. O sea, al final nosotros, por ejemplo, también tenemos una gama de panes saludables. De hecho, hace ya bastantes años pues introducimos pues uno para cada día de la semana, que era por ejemplo, los lunes teníamos el pan de espelta, los martes uno de muesli, los miércoles pan de chapata cristal, o sea, aparte tenemos el integral nuestro, que por ejemplo en nuestro caso, nuestro integral, una paradoja que sea que nuestro integral
y sí que lo comunicamos, es el 75% integral, porque una de las curiosidades que pasó es que tratamos de hacer el pan 100% integral, que era como, se puso muy de moda de, oye, 100% integral, tal. Pero luego nos dimos cuenta que al cambiarlo, la gente nos pedía el que hacíamos toda la vida, que era como más suave, porque al final el pan 100% integral es como muy Más fuerte, fuerte, muy difícil de digerir, más difícil de hacer una digestión, o sea, la digestión como más pesada. Entonces al final la gente, quiero decir, y al final también es algo que lo acostumbras a la claro, gente, si has estado... entonces yo lo veo totalmente compatible, o sea, quiero decir, obviamente al ser un obrador artesano nos da unas características, o sea, nos permite ofrecer unas características más saludables y utilizamos materia prima de primera calidad, que por ejemplo a lo mejor otras empresas más industriales que van a volumen, trabajan pues con gases para empaquetar, para el packaging y tal, y otro tipo de aceites que no serían recomendables. Entonces eso, nosotros sí que vamos en la línea de eso y oye, tenemos nuestra variedad de más fit para quien la quiera y para el que no, pues los productos de toda la vida. ¿Y el tema sin gluten y eso también tenéis opciones? No, teníamos un obrador parado que pensamos en su día hacer un proyecto para sin gluten, pero hicimos un estudio de mercado y un análisis de rentabilidad y no nos acababa de dar los resultados que queríamos. Hemos trabajado durante un tiempo trabajamos con un panadero, pastelero especializado artesano sin gluten, pero es que el volumen de pedidos que teníamos al final, y como era algo que caducaba al día, porque ya te digo, queríamos seguir con la misma línea, sin gluten artesano, no sin gluten de lineal de supermercado que te aguanta 5 o 6 meses. Claro, al final necesitábamos pues un obrador nuevo porque tú necesitas hornos nuevos, Tienes que tener una diferenciación. todo, mesas nuevas de trabajo, amasadoras, bueno, todo nuevo, entonces es inviable, o sea, no... Lo estudiamos y no, aquí por lo menos en la zona de Albal o donde nosotros operamos no... Y eso que cada vez es más el público Sí. con intolerancias, ¿no? Con cualquier tipo de intolerancia. Pero nosotros no, a día de hoy no lo tenemos en mente porque, ya te digo, no necesitaríamos tener otro obrador y económicamente no nos lo podemos permitir ahora mismo. Claro, el tema de la contaminación cruzada Claro, y claro. que haya O sea, gente no puedes... que lo solicite. Claro, porque podrías hacer, te la puedes jugar, pero no, o sea, no la podemos jugar porque son hornos donde tú has metido previamente o posteriormente vas a meter otro producto. Y por el tema de trazabilidad de trazas, como acabas de decir tú, pues no nos la jugamos. Es complicado y hay que ponerse en el lado de ambas personas, ¿no? Sí. El empresario y luego también aquella persona que cada vez conocemos a más. De hecho, en nuestro entorno, tanto David como yo tenemos a gente celíaca y es como que tiene dificultades para encontrar, pregunta y dicen que no. Y claro, nosotros sobre todo de tartas y de desayunos, si tenemos desayunos sin gluten y tartas sin, bueno, mogollón. ¿Y tenéis tartas veganas? Porque a lo mejor eso sí que me interesa. No. De momento tampoco. Sí que es verdad que estamos viendo con las pasteleras, porque es algo que también nos están, y como es algo que sí que se puede producir en el mismo obrador, pero sí que nos han preguntado bastante y cada vez también hay un público más amplio. Pero bueno, yo lo veo más viable producir tartas a lo mejor de ese estilo que veganas que por ejemplo tartas en gluten. Hombre, si ofrecéis tartas veganas, seguro que el público cada vez será más amplio, así que es un win-win. Sí. Siguiendo por esta parte para terminar, ¿vale? Y ya seguimos con la siguiente. La competencia entiendo que es brutal. ¿Cómo hacéis para diferenciaros un poquito de, vale, qué ofrecéis vosotros diferentes a los demás o qué diferencia vuestra panadería artesanal de la esquina o la de al lado? Pues yo creo que lo que nos diferencia, lo que nos puede diferenciar de la competencia es precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Lo artesanal, el producto artesanal. Cada vez vemos a nuestro alcance pues que se hacen más, que hay más pues las grandes superficies, ¿no? que están ahí al pie del cañón también e intentando pues tapar el pequeño comercio
o con los productos que pueden llegar a vender, ¿no? Pero nosotros al final siempre decimos que lo que nos puede diferenciar de estas u de otras empresas es lo artesanal, los productos artesanales que llevamos haciendo durante más de 35 años y al final la calidad se ve diferenciada, ¿no? del resto de productos que pueden no serlo. Con un recorrido tan largo es normal que haya tiempos de crisis, pero está muy bien cómo lo afrontaron y lo solucionaron, sobre todo la transparencia con lo que ha contado Lidia, el tema de esa gran crisis del 2007, 2008. Y sobre todo en un sector tan competido como nos ha comentado precisamente en este caso del Mindundi. Porque es imprescindible saber diferenciarse y tocar las teclas adecuadas para crecer y parece que ellos lo están sabiendo hacer. Sí, supongo que quieren seguir creciendo en el terreno físico, pero me interesa sobre todo el online. ¿Están vendiendo pan en la tienda online? Diría que tienen otras opciones, incluso otro público. A ver, eso es toda una estructura diferente, pero sí que estaría bien saber qué sinergia hay realmente entre ambos departamentos y cómo lo están trabajando. Pues parece que el canal online es uno de sus focos principales porque han pasado de representar el 1% de su facturación al 4%. 4, 5, 6 estaban comentando y parece que tienen mucho potencial para escalarlo aún más. Y hablamos, si queréis, hemos hablado mucho, sabemos que vuestro negocio es principalmente físico, pero ya antes nos habéis dejado alguna puntilla de cómo estáis creciendo en el apartado online. Online. Exacto. ¿La pandemia os empujó a trabajar este canal online o ya lo estabais contemplando implementarlo de cara al futuro? Lo habíamos alguna vez hablado de, oye, si sacamos algo de desayunos, porque dices, total, es algo que hacemos a diario para nuestras tiendas, es meterle una cajita, hacer un lacito y mandarlo. O sea, es que no tenía... Él estaba aquí en Valencia y yo estaba en Madrid todavía. Y sí que alguna vez lo habíamos comentado, oye, pues podríamos estar... Pero para vender en tienda ya preparado. Preparado, o sea, directamente de tú entrar y recoger. No de venta online ni nada. Entonces sí que es cierto que fue el COVID, como yo pienso que hay otros muchos negocios que han salido del COVID y que la crisis de la pandemia pues les ha ayudado y les ha empujado a salir adelante, ¿no? Entonces, en nuestro caso, eso también fue un poco lo que nos ayudó. Y empezamos por eso, o sea, empezamos con el tema de los desayunos, de, bueno, ¿qué podemos llevarle a una persona que está en su casa llorando o viendo las desgracias que están sucediendo día tras día, ¿no? A consecuencia de la COVID. Entonces, es lo que pensamos de, bueno, lo que llegamos a pensar en su día, pues ponerlo en marcha, llevando a cabo, pues empezamos con 2 desayunos, el desayuno básico y el desayuno premium. Entonces vimos la gran acogida que tuvo, porque es que la verdad que fue bestial, pero bestial. También es cierto que todo el mundo estaba en su casa, pero de recordar de venir a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, si no recuerdo mal, al Obrador a preparar la primera campaña, que era el Día de la Madre, el 2 de mayo, nunca se me va a olvidar. Estar todo el equipo de Obrador al completo, nuestros padres, amigos nuestros incluso, nosotros, bueno, al pie del cañón, aparte, el Obrador, tú imagínate, para abastecer a tantos pedidos de desayunos, más aparte tenían que abastecer el producto de las tiendas que teníamos abiertas para ese día, como normales. Tartas, de la letra M, hojaldre, pastelería, bueno... O sea, yo recuerdo que fue un caos. De hecho, una de las anécdotas, ¿no? que con el tiempo contamos de que como nuestra madre con una peritonitis que estaba fatal, que no lo sabía que lo tenía, aquel entonces, o sea, ese día fue cuando empezó a quejarse y a molestarse y lo achacamos siempre a eso, ¿no? De, jolín, los desayunos, mira, trajo su parte mala, pero también su parte buena. Eso como pequeña anécdota, porque nuestra madre estuvo muy malita, porque estuvo 2 meses enteros en el hospital, porque primero, o sea, decían que era, pues, el flato, no sé qué, no sé cuántos, luego ya vieron que era una peritonitis, pero se le reventó la peritonitis. Entonces estuvo muy, muy, muy malita y recordamos, pues esos fueron momentos de mucha incertidumbre, como empezó todo, pero también con muchas ganas. Luego a eso de los desayunos les unimos las tartas, porque dijimos, bueno, tenemos tartas también, que tienen una amplia trayectoria de muchos años
Y ¿por qué no? Pues vamos a probar también a ponerlas online en venta, porque igual también nos compran. Sí que es cierto que al principio era solo desayunos, o sea, solo nos reconocían por desayunos, o sea, era muy difícil reconocernos también, venta online digo, no tiendas físicas, que vendíamos tartas, ¿no? Pero es cierto que de hace un año para acá, de hecho lo comentamos con la agencia y demás que nos lo lleva, sí que hemos despegado muchísimo también en ese ámbito en el ámbito de las tartas a nivel regional, porque como sabréis, solo nos dedicamos a ofrecer nuestro producto aquí en la venta online, pero aquí a nivel regional y no todavía a nivel nacional. Entonces, así empezó todo y luego a eso también le sumas el tema de los caterings, que también está siendo muy bien acogido porque todo el mundo va a un cumpleaños o tiene un evento o para tema de caterings de fallas o para tema de fiestas patronales de pueblos. Entonces, la verdad que eso es un poco cómo empezamos, ¿no? Que fue a raíz de una pandemia surgió un negocio online, en este caso el nuestro, ¿no? Y de cara a un futuro, ¿veis imprescindible seguir trabajando? Ya sé que puede suponer un beneficio, pero tanto como para decir, no, es que es imprescindible trabajar este canal para el éxito de nuestro negocio. A día de hoy sí. O sea, quiero decir, las cosas al final cambian porque igual que vino una pandemia y nos cambió las reglas de juego y nos dijeron por dónde había que ir, de momento sí. O sea, lo vemos como es algo que ya tenemos consolidado, que queremos darle más salida, tenemos margen de potencial crecimiento y queremos exprimirlo al máximo. Ahora lo que queremos es utilizar también todas estas variables, o sea, lo que llevamos haciendo este tiempo es todas estas variables de compras los últimos meses y años, ponerlas sobre la mesa y ver, analizar con los datos que tenemos e ir a por más. Porque en nuestro objetivo, en nuestro modelo de negocio sí que entra el abrirnos a nivel nacional. Entonces, llegado ese momento, que espero que sea más pronto que tarde, tendremos que valorar qué tipo de producto podemos llegar a ofrecer a un público nacional, si los que tenemos, si nos tenemos que centralizar más en unos que otros, etcétera. O sea, eso lo tenemos que valorar y para hacerlo, ¿no? Para llevarlo a cabo. Y yo, que soy muy curiosa, os quería preguntar, ¿cuál es el producto que más se vende online? El desayuno, sin duda. Desayunos. Todavía sigue siendo... El básico sería... la caja dulce, el desayuno dulce se está vendiendo muy bien. Y el desayuno básico también. Y en cuanto de tartas, sin duda la tarta de Kinder sí. Es la best seller. O sea, es la tarta que más se vende, pero online y offline. O sea, en tienda también, sí. Sí. Claro. Así es que lo dulce... Son los productos, sí. Llama lo dulce mucho. Siempre tira. Y ese nombre suena bien. Sí. Ya ves. Cuando hicisteis todo el tema de la transformación digital, ¿qué fue lo más difícil? Pues, digamos, lo más difícil, pues por ejemplo, con los desayunos empezamos con una hoja de cálculo, un Excel. Yo creo que fue Nos han tomado mucho también el pelo, hay que decir. La transición de ir probando hasta, porque al final veíamos que hablábamos y decíamos que teníamos que monitorizar esto un poco, ¿no? Y automatizarlo, porque no podíamos estar a todas horas cogiendo pues, pedidos de WhatsApp, apuntando direcciones de envío, correo electrónico, teléfono, en un archivo de Excel compartido en un Drive para tenerlo tanto ella como yo en nuestro ordenador. Y eso, entonces, al final, pues hablamos con un freelance que nos hizo una web a una manera que la verdad es que decíamos, ahora digo, joder, que entre comillas patata de web, pero es que, oye, la verdad es que ahora lo vemos y decimos, nos ayudó muchísimo a automatizar, ¿no? Y al simple hecho de que pusiera, oye, entra pedido, o sea, y ya tenías la información que era clic y pasarlo o imprimir y tenerlo. La verdad que yo creo que eso fue el cambio más drástico que tuvimos para poder también centrarnos en lo que ya veníamos haciendo antes de esto, ¿sabes? Porque al final sí que como cuando llegó la pandemia y con la venta online, como que aparcamos por un momento todo lo que hacíamos, dedicación full a esta nueva variante o este nuevo trabajo y al final también queríamos un poco por retomar todos los proyectos que teníamos paralizados de atrás, ¿sabes? Entonces yo creo que eso fue el cambio más drástico y lo mejor que hubo. Y habéis mencionado que
os han tomado mucho el pelo. Ahí me quedo con eso. ¿A qué os referís? Sí, pero yo creo que eso se refiere, Lidia, también a lo que hemos hablado, que dices, a ver, sí que es verdad que teníamos, pues, hemos tocado algún que otro freelance hasta que dimos con el adecuado, pues que nos montaba la web, pues lo típico, le pagabas, no te había hecho lo que tú querías o te daba muchos fallos. Claro, al final mucha gente nos entraba a pedidos y si había algún fallo, nosotros le llamamos a este freelance, no, pero es que no estoy trabajando, o me pillas fuera de tal, y, hostia, pues es que tengo varios clientes que me han dicho que tienen el pedido bloqueado, que no pueden... Yo creo que es, Entonces es más el negocio más del eso. principiante, ¿no? Que digo yo, que al final Claro. hasta que a día de hoy eso no nos pasa, porque aunque no pilotemos de todo, absolutamente todo de una web, pero hay cosas que no se te escapan ya y que ya pues con el paso del tiempo pues ya sabes que, pues eso. No nos daba tampoco para hacer un curso intensivo de WordPress y para ¿sabes? Entonces también era un poco eso. Claro. Pero Ya. bueno, al final yo lo veo como, oye, pues al final todo en este, digamos, éxito particular o de cómo se lleva a cabo, pues al final una piedra que te ayuda y ahora la ves desde lejos y dices, joder, pues oye, bendita piedra que en ese día era una montaña, pero que nos ayudó a ver que había más allá, a seguir adelante y ahora pues una anécdota, mientras sea así. Pues sí. Y ya que tenéis la página web de aquella manera, ¿cómo estáis trabajando en los canales online? ¿Cómo la estáis potenciando? Pues tenemos la web y luego por otra parte tenemos dos canales, bueno, tenemos tres. Instagram, que es el canal por excelencia y ahora abriéndose hueco cada vez más en el mercado TikTok, por supuesto. Y luego tenemos Facebook. El Facebook sí que es cierto que es como hoy en día quien utiliza ya Facebook, ¿no? Ya no hay nadie así. Sí que es cierto que hay un público pues de una edad más elevada que sí que tiene o sea, sí que lo hace, pero bueno, o sea, potenciamos sobre todo el canal de Instagram con fotografías, con vídeos, ahora estamos más adiestrándonos y introduciéndonos más en el vídeo, o sea, en el tema de vídeos y eso, y nada, en el TikTok también. Alguna campaña de pago también hacemos, sí que hacemos alguna campaña de pago y que eso ya va en consonancia también con las campañas que nosotros tenemos a nivel local también y con la agencia que lo tramitamos, con la agencia con la que trabajamos. ¿Y cuáles son vuestros objetivos y propósitos? A nivel empresa, pues... Bueno, tenemos un plan estratégico marcado. Tenemos un plan estratégico que es que estamos llevándolo a cabo. Un cambio, digamos, Importante. drástico de la organización, pero sería pues eso, pues para tener... Pero ya te digo, esto de que este proceso en el que hemos ido creciendo desde que estuvieron nuestros padres por castigo o por abrir tiendas, obradores, entonces estamos ahora, digamos, en un proceso de reorganización y de apertura, por ejemplo, de nuevas tiendas con más potencial de crecimiento y por ejemplo, la integración de un ERP para mejorar todavía la gestión interna. Entonces, digamos que esos serían los grandes objetivos en los que estamos ahora trabajando. Una mejor gestión. ¿Y tenéis ese plan estratégico de aquí a 5 años o de qué intervalo cogéis? Sí, tenemos además justo uno con fechas además también. Sí. Con fechas establecidas. Incluso, te digo, hablamos de que también cada vez el obrado se nos va quedando más pequeño y está, por ejemplo, entre ellos que en 2025, pues a lo mejor llegar a una nave donde tengamos pues más capacidad, pues en vez de tener 2 obradores repartidos, estemos ahí todo, tengamos el almacén centralizado y eso. Entonces, por ejemplo, sí que si nos gusta ponerle fechas porque así es como que nos lo tomamos más en serio y yo también lo recomiendo a todos los que hagáis un plan estratégico de poner una fecha, porque si no, hemos hecho muchos planes estratégicos de aquí para atrás y ir a una nave o comprar una furgoneta o tal y sin fecha de por medio no te lo tomas en serio. Eso es importante. Pero luego viene una pandemia y adiós plan estratégico, ¿no? Claro, no, eso pero es importante. hay que revisarlos anualmente o cada 6 meses y oye, al final eso te llega algo como una pandemia o algo donde te lo tira por la borda y tienes que rehacerlo o redirigirlo. Pero es súper importante lo que has comentado de las fechas, porque sí. Si no pones esas metas o esos plazos como en las tareas del cole. Cuando teníamos fechas, los últimos días no es cuando la gente se ponía a darse palitos para terminarlo. Y viendo un poco en retrospectiva, no sé si tenéis claro
¿cuáles han sido esas claves de vuestro éxito en cada etapa y en cada parte, la parte física y en la parte online? Yo creo que en la parte física tener los pies en el suelo y tener, o sea, y trabajar y estar al pie del cañón siendo uno más junto con los trabajadores que consideramos nosotros familia. Y luego en la parte online, pues quizás el tema de la pandemia sí que nos ayudó a lanzar un producto novedoso que no se hacía o que no estaba visto para regalar y para llevar a domicilio, como es el tema de los desayunos, ¿no? Entonces yo creo que ese fue lo que nos ayudó, por así decirlo, y lo que nos está ayudando a lo largo de este tiempo en el tema online. Y esperamos, como os hemos dicho anteriormente, que nos siga ayudando el tema de las tartas y demás para un futuro de cara a la hora de abrir a nivel nacional. Sí, yo también añadiría también lo de escuchar al cliente lo que pide, porque ya te digo, al final todo es un proceso de ir pivotando también, como nos pasó en el canal online con los desayunos. Pues oye, empezamos lanzando desayunos, luego algunos nos decían, oye, ¿podéis entregarlo entre esta franja horaria y tal? Y digo, ostras, pues un valor añadido, entregarlo entre la hora que ellos quieren. Oye, ¿se puede mandar una dedicatoria? Pues aprendimos, recogimos esos inputs y añadimos, oye, pues un campo en la web para personalizar y decir, para mi madre, feliz cumpleaños, tal. Pues también, entonces vamos recogiendo un poco también feedback por parte de los clientes y yo creo también saber escuchar tanto por supuesto en el tradicional de toda la vida de las tiendas que no transmiten semanalmente o diariamente las dependientas como en el canal online. Eso quería preguntar porque es súper interesante el tener un canal activo de escucha, es decir, en las tiendas físicas habrá Sí. clientes que o bien se quejen o critiquen o bueno, digan alguna mejora constructiva. Sí. Y luego vuestros empleados os lo transmiten, es decir, le pedís por favor que transmitan semanalmente, ¿no? esas críticas Eso es. o esas quejas, pero tenéis a lo mejor un teléfono, como hace Mercadona, por ejemplo, que es tan representativo aquí en Valencia, que Sí. tiene un teléfono que se le llama, que escuchan la Sí, que te grabación. respondan, sí. ¿Habéis pensado implementar o no? No como tal, No no de tenemos quejas. un teléfono como tal, No. pero sí que si hay algo mal, o sea, Llaman directamente. llaman directamente. O sea, sí. la sociedad, Ajá. si hay algo mal, enseguida llama o para, oye, pues he tenido este problema y nosotros, por supuesto, les damos siempre alguna solución, ¿no? Porque, jolín, al final, pues algún problema hemos tenido como todo el mundo de me ha llegado esto mal o he tenido un problema con el transporte o he tenido un problema de X y nosotros siempre intentamos compensar el error o ese problema que hayamos tenido, ¿no? Entonces, no tenemos en sí, si tu pregunta es si tenemos un teléfono como tipo Mercadona, que es SEAS específicamente para eso, pero sí que aprovechan los distintos canales que tenemos, o bien acercándose a la tienda y comunicarle a la dependienta, o bien vía WhatsApp, o sí. llamando, o por Instagram. Vamos, que sí, que el cliente sí que... de Google, por o ejemplo. reseñas sí. de Google, sí. Yo creo que... O sea, sí que disponemos de diferentes canales donde nos pueden hacer llegar las quejas de los clientes. Eso es la verdad que es importante, tanto lo negativo como lo positivo, ¿no? También el recibir esa... Siempre lo positivo cuesta más, ¿verdad? Sí. Sí. Siempre digo eso, digo, jolín, yo digo, siempre... Porque cuando te ponen alguna reseña o siempre dices, jolín, yo digo, de lo bueno, yo digo que ya ves tú, porque al final también es muy complicado poder, porque si fuera solo que llevásemos la tienda online, pues tú tienes controlado también qué cliente te puede dejar un comentario negativo, quién no, pero hoy en día te puede dejar incluso un comentario negativo en una reseña alguien de la competencia, por ejemplo. Sí. Y tú no saberlo. Y claro, nosotros es muy difícil también captar qué tipo de comentario está en lo cierto o no teniendo una tienda física, porque ¿cómo tú controlas eso? ¿Sabes? Sí. O sea, ¿cómo tú controlas que ese cliente ha ido a comprarte o no? Yeah. ¿Sabes? Entonces, no es lo mismo eso que en online. Entonces, pues eso sí. Y sí que es cierto que lo que estábamos comentando, ¿no, Rocío? Que es cierto que la gente, pues, me incluyo, ¿eh? O sea, cuando hay algo bueno, aunque últimamente sí que suelo dejar las reseñas que son positivas porque, jolín, al final los que tenemos también un negocio, una empresa, también nos sentimos
cuando dejan algo positivo, pues te enorgullece, ¿no? Y dices, jolín, he hecho bien las cosas, también lo comunicamos, que yo también creo que es muy importante comunicarlo al equipo, no que lo leamos nosotros y ya está. Siempre tendemos a enviarlo por un grupo que tenemos donde están todos los miembros del equipo y por donde anunciamos pues comunicación interna de cualquier tipo o cualquier noticia de cualquier tipo de interés que puedan ser para ellos. También lanzamos por ahí los feedbacks, perdón, los comentarios de la gente. Eso está genial, la verdad. Y bueno, seguimos, como somos muy cotillas, investigamos siempre a los invitados que vienen. Hemos visto que estáis dentro del servicio de Too Good To Go, que es esta plataforma. Sí. Exacto, por si la gente no sabe lo que es, una plataforma donde los negocios se dan de alta para incluir ese género que le ha sobrado, para en lugar de no tirarlo y desperdiciarlo, pues lo vende a un precio más baratito, ¿no? Eso es. ¿La gente suele usar ese servicio en vuestro caso? ¿O le cuesta a lo mejor? Muchísimo lo usan. Lo tenemos puesto en todas nuestras tiendas. Y además también lo vemos nosotros como, y cojo la palabra que ha dicho David antes, de un win-win, porque nosotros siempre antes teníamos una ruta final donde un repartidor, cuando hay algunas sucursales que cerramos a las 2, por ejemplo. Entonces, como y hay algunas tiendas que abrían por la tarde, siempre mandábamos una patrulla, por así decirlo, de reparto que recogía el excedente que no había vendido la tienda y lo reubicaba, lo llevaba hasta la central o las tiendas que abrían por la tarde para venderlo, porque al final era género fresco del día, pues lo típico, dices, no lo vas a tirar. Entonces sí que es cierto que pues con Too Go nos ha sido muy muy, porque por una parte, oye, pues van los clientes y se llevan el excedente a un precio, la verdad es que creo que pagan, subieron la tarifa porque incrementamos la cantidad en la cesta, no sé si estaban, imagínate, ahora en 4,99, pero se llevaban un producto valorado en 13 euros o algo así. Entonces, claro, la gente al final queda muy satisfecha, las reseñas son muy positivas y te ahorras un poco lo que es en gasolina y el personal de que vaya a recogerlo y a enviarlo. Y por otra parte también el win-win que digo es porque también nos entran clientes de a lo mejor un radio de acción más lejano de las poblaciones, por ejemplo de Valencia ciudad, en el que dice, hostia, una panadería, pues vamos a ir allí que siempre hay algo bueno y tal. Y vienen y además te conocen y te dicen, oye, pues tengo el cumpleaños de mi hijo en 2 semanas, te voy a encargar la tarta para tal. Entonces, al final también nos hace un poco de no sé cómo decírtelo, como de reflejos, ¿sabes? Como que salimos más reflejados y tenemos más notoriedad por eso también. Una oportunidad para conoceros. Claro. Sí, más visibilidad. Probar ese producto a un precio más barato y que diga, ostras, pues, eso es. Sí. Me sirve, ¿no? O sea, me gusta y se convierte en la panadería de confianza, ¿no? Sí. Y a nivel de facturación, ¿lo habéis notado? No sé, ¿habéis notado más ventas o incluso reducir gastos porque las cosas no se tiran? En reducir gastos sí que lo tenemos controlado, de que sí, por el tema del gaso, por ejemplo, tanto en combustible como en las horas que al final pues requería 1 hora y media más diaria del repartidor pues ya no solo de las rutas, que al final en 40 minutos la tenía hecha, pero el esperar un poco, a lo mejor tenía hueco vacío de tiempo, un espacio vacío de tiempo, y a lo mejor pues tenía que esperar 1 hora, se acababa antes, hasta que recogía las tiendas, pero claro, no ibas a ir a recoger la tienda a las 12 del mediodía, ¿sabes? Tenías que hacer tiempo hasta las 2. Eso por una parte. Y luego en Tutu sí que nos manda la factura mensual de lo que es la compra. Pero claro, sí, al final, claro, por cada pack que vendes, al final tienes un ingreso que al final eran comida que ibas a tirar. O sea, quiero decir, no es... O sea, claro, sí. Lo hemos visto incrementado. Genial. Además también contribuís a no desechar esa comida, ese movimiento que cada día se está poniendo más, ¿no?, de importancia. Sí. Y también, teniendo en cuenta el canal online, yo pienso, vale, los productos que tenéis, por ejemplo, antes de sacar una nueva tarta, que veo que tenéis muchas tartas muy interesantes, diferentes a la competencia, por ejemplo, ¿probáis pequeñas porciones en vuestras tiendas físicas antes de sacarlo en siempre. online? Siempre, ¿no? Siempre. Bueno, de hecho, todas las semanas hacemos catas de productos, que digo yo, porque a mí me gusta siempre, bueno, a nosotros, hablo de mí porque yo soy quien las hago, pero también cuando yo no estoy las hace él, probar las cosas, pero con gente externa, o sea, y cuando digo gente externa no me refiero a gente a nosotros que no llevemos o que no estemos dentro del canal online. Como por ejemplo trabajadores de oficina y demás, sino que igual llamo a la amiga de una amiga o al primo de no sé quién. Mayoritariamente siempre son dos que ya de confianza,
que digo yo que eso no nos van a mentir, digo yo, porque sí que es verdad que, jolín, está claro que nos van a decir la verdad, ¿no? O sea, no es que desconfiemos ni mucho menos de lo que nos vayan a decir, pero siempre creemos que una persona externa, quizás, y mayoritariamente son 3, para tener 3 puntos de vista, que nos puedan decir si bien, mal, o a esta le falta algo, o a este tal, o a este, ¿sabes? Entonces, sí que realizamos la cata de tartas o de... Bueno, a ver, es que al final de desayunos es lo mismo, o sea, es lo mismo todos los días, es sota, caballo y rey, pero sí que es verdad que en alguna tarta, pues, la última que sacamos, sin ir más lejos, la de Don Piecito, que es la de galleta dinosaurio. Esta tarta, pues sí que es verdad que nos ha llevado mucho trabajo y muchas pruebas al hacerla y hasta conseguirla. Primero empezó siendo como un bizcocho, luego empezó siendo como un mousse, pero tampoco como nos acababa. Entonces, hasta que ya lanzamos la definitiva, sí que nos costó dar en la clave, ¿no? O en el punto exacto o idóneo. El nombre es por la película de los dinosaurios, ¿no? Sí. El Piecito creo que se llama. Piecito. Qué película más triste, ¿no? En busca del baño encantado. Sí, muy bonita. Es que es una película que nos gustaba mucho a nosotros de pequeño y a mí me da una lástima el piecito el dinosaurio, me da mucha penita. Y cuando sacamos la tele, digo, vamos a ponerle un nombre original, ¿no? Porque siempre me reúno con el equipo y eso, venga, va, ¿tú cómo llamarías a esto? ¿O tú cómo esto? ¿O qué te parece este nombre? O yo si te digo piecito, ¿qué te suena? O si pruebas la tarta, porque yo soy mucho de ir por el horno o por aquí, por la OFI, de tapar los ojos y ¿a qué te sabe esto? Uy, pues sabe a no sé qué. Y eso que te dicen, uy, pues me sabe a tal. Y digo, sí, pero ¿qué es tal? O sea, no quiero que me digas. Entonces, eso, y con los nombres, pues lo mismo, ¿no? ¿A qué te suena esto? Y si te dicen, voy a comprar una tarta a Piecito, ¿tú la comprarías o tal? Entonces el nombre, pues sí, pues vino de ahí. No, pues está muy bien eso, porque parece una tontería, pero el no caer en nuestra objetividad siempre eso es. Sí. Y nuestros gustos o nuestro cariño por el negocio, sino ir un poco a externo y a ver qué nos dice la gente, porque al final la gente es la que nos va a comprar, la gente de fuera. Y es súper importante porque hay muchas empresas que se encierran, ¿no? Pues yo hago esto porque me parece bien y ya está, y a la gente también le va a parecer bien. Ya. Y no, a lo mejor no. Sí que eso es un punto súper diferenciador, la verdad. Sí. Pues parece que lo tienen todo muy claro, ¿no? Y además ha sido buena pregunta lo de Too Good To Go. Sí, es una buena opción para no tirar comida, jolín, es súper interesante. Sí, eso al público, pero la parte B2B para negocios también es muy interesante. Aquí vemos la importancia de la diversificación y no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Tienes canal online y offline, para cliente final, para negocios, diversidad de productos. Y la transformación digital ha tenido que ser un gran reto. Sí, ya tenían recorrido, experiencia y estudios, pero han tenido que suponer todo esto un gran aprendizaje. Exacto, porque una cosa es la teoría y otra verte con las manos en la masa. Y ya por ir acabando la entrevista, no sé si podríais resumirnos cuáles son vuestros mayores aprendizajes al frente de la empresa. Al frente de la empresa, pues, a ver, mayores aprendizajes que yo la lección que me llevo es que es muy difícil o casi imposible tener control de todo, o sea, y más cuando hay tantas, por ejemplo, en los almacenes, materias primas. Por eso es la lucha que estamos poniendo ahora con el ERP para tener un programa de gestión de toda la empresa. Y yo creo que es un poco eso, a veces he tenido como ansiedad de no tener un control, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto sí que estamos acotando ya el problema, o sea, yendo poco a poco, cercándolo y manejándolo. Y esperamos, pues eso, la implementación está haciéndose ahora para que es una implementación bastante lenta, porque ya te digo, va desde stock y nivel de almacén hasta gestión y facturas online, realización de pedidos online y logística y venta. Producción, logística y venta. Entonces, es muchos procesos, y aquí tenemos muchos productos y artesanos, entonces es más, digamos que no es pones una fórmula y apretas a un botón y la máquina te lo hace, entonces a veces yo creo que era eso, y entonces pues, aprender o saber que lo vamos a tener mejor gestionado es eso. ¿Cómo lo he gestionado hasta entonces? Con bases de datos de Excel o estadísticas
propias que me hacía, digamos que es el aprendizaje así que más me he llevado durante esta etapa. Y yo me quedo, yo creo, con eso. Y luego también reconocer los errores que todos hemos tenido, pues eso. Yo muchas veces, oye, pues pensábamos al principio cuando lanzamos los desayunos que las tartas iba a ser, vamos, o sea, teníamos más ilusión por las tartas que por los desayunos. Y luego nos dimos un choque de realidad porque vendíamos por cada 100 desayunos una tarta. Decíamos, joder, como que las tartas no, si están buenísimas. Y eso fue al principio, entonces al final como nos frustramos un poco también en ese sentido, pero luego al final, oye, pues al final tienes un producto de calidad, te enfocas directamente en una estrategia de marketing a lo mejor diferente o posicionándote de una manera diferente y trabajándola, y al final los resultados llegan. Y ahora, por ejemplo, nos entran muchísimos pedidos más de tartas de lo que esperábamos, o sea que... Yo creo que el aprendizaje, viniendo un poco al hilo de lo que comentaba al principio José, ahora contestando a tu pregunta, David, el aprendizaje que me quedo es con el que estamos viviendo ahora. Al final nosotros somos la segunda generación de un sector que es el de la panadería, que yo siempre he dicho que es para mí, desde mi punto de vista, uno de los oficios más sacrificados del mundo. Siempre también digo últimamente que empezar una empresa de cero es muy difícil, pero cambiar mentalidades, culturas, pensamientos de 58 trabajadores es también muy complicado. Estamos acostumbrados a trabajar con personas que consideramos ya no solo personas o trabajadores, sino familia, con otras mentes, con otras culturas, con otros pensamientos, con otras maneras de hacer las cosas durante X años, año tras año, y intentar... cambiar todo esto y llevar todo y dirigirnos todos a una misma dirección es muy complicado. Han habido gente que se ha ido, que no ha querido seguirnos. Hay muchísima más gente que se ha quedado y ha apostado por nosotros, por esta segunda generación y por todos lo que estamos llevando a cabo. Y entonces, en definitiva, el aprendizaje para mí que estoy viviendo, bueno, que estamos viviendo, es sin duda ¿no? También el hecho de que dentro de 2 semanas, si Dios quiere, vamos a abrir nuestra tienda número 11, porque actualmente tenemos 9, pero yo cuento 10 como la tienda online. Y 11 será nuestra próxima tienda, si Dios quiere, como os digo, en Cullera. Y me siento muy orgullosa y muy satisfecha de nosotros, porque podemos decir que es la primera tienda que vamos a montar sin la ayuda de nuestros sucesores. O sea, es un don pa, porque... Sí, de nuestros padres, sí. Entonces, es la primera tienda que vamos a montar, por así decirlo, la segunda generación, ¿no? Nosotros. Entonces, eso es un orgullo inmenso que siento y eso también va a ser un aprendizaje, ¿no? Entonces, pues en definitiva, pues eso. Y una pregunta, aunque más o menos puedo imaginármelo. Cullera, ¿por qué habéis elegido Cullera? Porque se acerca el verano, porque muchos valencianos se van a sus casas, porque muchos madrileños se van también a destinos de playa y quizás así os conozcan para el servicio nacional. ¿O ha sido porque sí? Creo que hay una estrategia detrás, ¿no? Sí, Claro. a ver, queríamos, porque nosotros digamos que nuestra temporada baja siempre es a partir de junio, cuando acaban los colegios, y hasta septiembre que vuelven los colegios. Uh-huh. También por las localidades donde tenemos las tiendas, pues siempre pues la gente habitúa a tener un segundo apartamento, se van a sus pueblos, se van a la zona de costa. Y Cullera, a ver, sí, pues hay mucho turista madrileño o incluso alemán, británico también. O sea, pero lo hemos elegido también estratégicamente porque tampoco queríamos que fuera una tienda en la que abrimos verano, acaba la campaña de verano, cerramos y ya está. No, de hecho está puesta estratégicamente que nos pilla como a 5 minutos de la playa, ¿vale? Entonces digamos que está en pleno sitio de apartamentos de verano, pero también está cerca del pueblo, o sea, 2 minutos, incluso yo considero que incluso pueblo, pero no está en el centro, que pues nos permite fidelizar clientes y tener clientela recurrente durante todos los días del año. Así esperamos y así está puesto en el plan estratégico. Esperemos que sea así, que sea un boom durante los meses, sobre todo de verano, pero que luego tengamos esa clientela fija de diario que nos permita, pues, oye, crear puestos de trabajo en el pueblo y dar un buen servicio y productos de calidad a la población de Cullera. Uh-huh. Y ya por terminar, Lidia, voy contigo en esta parte de reflexiones. Entonces, ¿creéis que todos los sectores
u oficios más tradicionales se pueden reconvertir, como ha podido ser el negocio de vuestros padres? No sé si todos, pero el nuestro sí. Y muestra de ello es el ejemplo nuestro, ¿no? Entonces, sí que es cierto que nos encontramos con trabas, ¿no? O sea, nos encontramos con la traba de que al final es un oficio muy sacrificado, que se trabaja por la noche, cada vez hay menos gente, perdón, que quiere trabajar por la noche. Ujú. Pues lo que te digo, porque la panadería pues es la panadería y nosotros que lo hemos vivido en primera persona desde pequeños es no tener una figura paterna que esté en los festivales porque está durmiendo para trabajar por la noche, no tener una figura paterna para recoger unas notas, no tener una figura paterna pues para, yo qué sé, para muchas cosas que no hemos podido contar con la figura paterna de nuestro padre. Por el tema del trabajo, ¿no? Nuestra madre sí que ha estado más volcada en ese aspecto con nosotros, aunque también ella, en este caso, por las mañanas, pues tenía que estar al pie del cañón, por eso nosotros nos quedamos con los abuelos. Y eso, entonces, el reconvertirla, pues no es el resto, en nuestro caso sí que pensamos que es posible, cuesta mucho, porque cuesta muchísimo y te das muchos golpes y quieres hacer muchas cosas pero no llegas, y si eres igual de impaciente que yo que quieres ver los resultados ya, te tienes que mentalizar que los resultados no vienen ya y muy probablemente los resultados que vengan a la siguiente vez no van a ser lo que esperabas, pero en base a una constancia, a una lucha y a un esfuerzo y un trabajo, pues al final todo va saliendo, ¿no? Ujú. Y ya para acabar la entrevista, siempre tenemos un pequeño reto que ponemos a los entrevistados y vamos con cada uno, tenemos para cada uno uno. Vale. Lidia, imagínate que somos una pequeña empresa de un negocio tradicional que quiere empezar a vender online. ¿Cómo debo empezar a trabajar mi comunicación? Pues rodeándote de gente que entienda de comunicación, que te aconseje bien y apostando por la nueva tecnología y por lo que se viene y por lo que viene surgiendo, ¿no? A día. Hoy en día, sin duda, sin lugar a duda, es el tema del TikTok y el tema de vídeos. Entonces, centralizándote y enfocándote en lo que te demanda el mercado. Bueno, Y ahora para José Carlos no, no te vas a librar. Mismo caso, pero la pregunta es, ¿cómo puedo saber cómo escalar mi negocio? Y apuesto más por abrir localizaciones físicas, es decir, tiendas, o apuesto más por el online. ¿Qué tengo que hacer? Pues, ¿cómo escalar tu negocio? Ujú. Pues yo me apoyo mucho de la herramienta Canvas, por ejemplo, donde tienes una visualización de todo lo que tú puedes, de tu cadena de valor o de lo que tú puedes ofrecer, con partners, tu fuente de ingresos, flujo de gastos, etcétera. Entonces, es muy visual. Me acuerdo de la pandemia, me hacía muchos dibujitos, tachaba, cambiaba, incluso un modelo físico y otro online. Ujú. Y entonces a mí es una herramienta que me ayudaba mucho, la verdad, porque lo ves todo de una y lo tienes ahí. Y la otra era, perdona, Sí, entre apostabas más Escalar por online. abrir localizaciones físicas o apostar más por el online. Entiendo que llegar a un equilibrio, porque al final sí, una tienda conlleva mucho más esfuerzo y quizás claro, el pago de alquiler o todo. exacto. A ver, depende también del sector, entiendo que a lo mejor estás hablando ahora del nuestro, Sí. pero bueno, quizás el online hoy en día, tener una página web es muy sencillo, es barato, puedes crear un negocio online con muy poco dinero, con poca aportación económica. Entonces, lo importante es empezar, lo que sea, pues te creas una web, te creas tu tráfico, por ejemplo, tu estrategia de marketing, como por ejemplo ha dicho Lidia, pues bien TikTok, bien otras herramientas donde te ayuda a atraer público, ¿no? Y a conseguir, por ejemplo, posibles leads. Y luego sí que es verdad que yo considero muy importante la física, porque nuestra estrategia de nuestro modelo de negocio de las tiendas físicas es el comercio diario que está automatizado, pero que te ayuda a conseguir esa fuente de ingresos, ¿vale? Yo lo veo así, es como esa fuente de ingresos recurrentes diarios que te ayudan a financiar los proyectos nuevos que quieres afrontar, que podrían ser en online. Entonces, la verdad es que yo lo veo como un equilibrio, pero sobre todo empezar. O sea, tienes una idea, oye, pues lánzala y ya irás pivotando, ya irás llegando a donde quieres. Nosotros queríamos vender tartas primero, pero empezamos con desayunos, porque al final el tarta al principio no iba, no tiraba.
Y hoy empezamos con un Excel y fuimos pivotando hacia, oye, pues algo más automatizado que nos permita liberarnos más y centrarnos y dedicar esfuerzos y recursos a lo más importante, pero empezar por donde sea. Pues chicos... Eso de parálisis por análisis, no. Sí, eso es verdad. Pues hasta aquí era todo lo que teníamos. No sé si nos podéis decir dónde os pueden encontrar si quieren más información tanto de la empresa como de vosotros, José Carlos y Lidia. Pues nada, nos pueden encontrar, bueno, en los diferentes puntos de venta que tenemos físicos, en los pueblos de Albal, Catarroja, Benetúser, Alfafar, Calicanto, Paiporta y Valencia por detrás del Hospital General y dentro de 2 semanas pues en Cullera. Y también nos pueden encontrar online a través de nuestra web www.donpa.es o bien a través de las ventas de Facebook e Instagram y TikTok, que es @donpartesans. Genial, dejaremos las notitas en el episodio para que la gente lo pueda ver fácilmente. Muy bien. Y muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros, chicos. Por vuestra transparencia. Ha sido un placer. La verdad que no es fácil y la verdad que le agradecemos tanto a David como yo esa sinceridad, esa naturalidad y sobre todo aceptar venir a nuestra casita y compartir todo lo que habéis aprendido y bueno, vuestra trayectoria. Ha sido Así un placer, que encantada. chicos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por todo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, David, cuéntame, ¿crees que ha salido bien nuestro reto? Pues no sé, pero al menos lo están petando con el mayor reto de todos, que es su propia empresa. No sé si tienen mucho que demostrar, porque, bueno, ahora que lo pienso, quizás si sus productos están buenos, porque yo no los he probado. Hombre, el marketing y la estrategia tampoco te puede llevar tan lejos sin un buen producto detrás, ¿no? Además, yo sí que lo he probado y te puedo decir que la tarta de Don Piecito, la que hemos hablado del dinosaurio, está bastante buena. Y si te gusta la galleta dinosaurio, te va a encantar. Pues yo sigo esperando mi versión vegana. Esperemos que saquen pronto una versión, la verdad.